¿Te has preguntado alguna vez dónde puede encontrar una familia? ¿Una experiencia con Dios? ¿Un lugar para crecer? ¿Un tiempo para estudiar la Biblia? ¿Un concierto para adorar a Dios? ¿Una excusa para compartir la fe? ¿Una oportunidad para ser amigos? ¿Una forma de servir a la gente? ¿Una iglesia? Te presentamos El Redil, una iglesia para tener más conexión con Dios. Y cada vez que hay un cambio tenemos dos opciones: tener una nostalgia sobre el pasado, cómo las cosas antes fueron mejor y ahora no son tan buenas como antes, o abrirnos al cambio. Y esto tiene que ver con la adaptación. Algunos hablan de que la nueva normalidad llegó para quedarse. Y desde un punto de vista histórico, creo yo, no solamente por discernimiento, sino por conocimiento, que estamos en una nueva época de la historia. Luego, el llamado a adaptarse o a hacer los ajustes para este cambio es un llamado urgente. El problema no es adaptarse, sino cómo, de qué manera uno se adapta. Porque la Escritura también es clara, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, que no necesariamente tenemos que adaptarnos al pensamiento de este mundo, pero sí tenemos que hacer algún tipo de ajuste en nuestra forma y manera de asumir, sobre todo esos procesos de cambio. Cambios que son dolorosos. Escucha esto: ningún cambio en primera instancia genera gratitud. Todos los cambios son difíciles, ¿no? Pero depende de nuestro nivel de adaptación, nuestro nivel de ajuste. Por eso el apóstol Pablo, en el último capítulo de la carta a los Filipenses, el capítulo 4, él también habla de la forma como en cada circunstancia, sea buena o mala, en abundancia o en escasez, él desarrolló un aprendizaje que le permitió estar contento. Y ahí tenemos el famoso versículo que muchos de nosotros rezamos en nuestra mente, pero nos cuesta aplicarlo en nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Así es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es todo? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con todo? Por un lado. Y por otro lado, ¿qué significa que Cristo le fortalezca? En esta mañana les invito a que miremos esto en detalle y que al final podamos comprender que el contentamiento tiene que ver con nuestra capacidad de aprendizaje frente a las circunstancias de la vida. Leamos juntos en el capítulo 4 de Filipenses ese fragmento en el cual se encuentra este famoso versículo. Y podemos hacerlo en la Nueva Traducción Viviente desde el versículo 10 en adelante. Dice de la siguiente manera: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. El apóstol Pablo aprovecha para agradecerle a la iglesia de Filipos la ayuda que le han prestado mientras está en la cárcel. Versículo 11 dice: no es que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido, nótese esa frase, he aprendido a estar como contento con lo que tengo. Sé vivir, sé tiene que ver con saber, es decir, aprendizaje. Sé vivir o he aprendido a vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto, que ya no es secreto porque lo sabemos por la palabra. He aprendido el secreto de vivir. ¿En qué cosa? En cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío,
con mucho o con poco. Versículo 13, ahí sí, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Que Dios bendiga su palabra y que su Espíritu nos dé entendimiento. Amén. ¿Cómo llegar al contentamiento en medio de la crisis? Quiero proponer 3 puntos para que reflexionemos. Primero, la diferencia que hay entre gozo y contentamiento en la epístola a los Filipenses. La diferencia que hay entre gozo y contentamiento en la epístola a los Filipenses. En castellano parece que fueran sinónimos. ¿Sí? Gozo y contentamiento parece que fueran sinónimos. Pero cuando uno revisa el idioma original en el que fue escrito esta carta, es decir, en el griego común, koiné, que se hablaba en aquel entonces, hay vocablos diferentes. Luego, el sentido de estas palabras es diferente en la carta. Si recordamos la reflexión del domingo pasado, estuvimos meditando en el mismo capítulo 4 de Filipenses, versículos 7. Allí el apóstol Pablo dice, gozaos. Otra vez digo, gozaos o regocijaos. En la Nueva Traducción Viviente dice, alégrense en todo. Alégrense en Cristo Jesús. Otra vez insisto, alégrense. Y eso es gozo. Y vimos el domingo pasado cómo el gozo es un don de Dios. Es algo que viene de Dios, es una virtud, un estado espiritual que viene de Dios. Pero hay algo que lo activa, no sé si lo recordamos. Un ejercicio espiritual que lo activa, la oración. Y recordemos que la oración tiene un factor que es I al cuadrado, que significa oración intensa, ¿cierto? Y pueden imaginar cualquier ejemplo de intensidad, ¿cierto? Pero también debe ser intencional, una oración intencional y una oración intensa, es decir, que es una oración que parte de nuestra decisión de contrarrestar cualquier nivel de ansiedad. Y es una oración también persistente hasta que venga, ¿qué cosa? La paz. La paz con Z que viene de Dios. ¿Sí? Es decir, como un don, un fruto del Espíritu. Y esa es la paz que nos introduce en el contentamiento, en el gozo, en la alegría. Pero el apóstol Pablo ahora está hablando del contentamiento, versículos más adelante. Y hay una diferencia, escucha esto. El gozo es un don, es una virtud que viene de Dios, que opera y trabaja en nuestro espíritu, que no depende de las circunstancias, sino que depende del poder de Dios y del obrar de Dios en nuestras vidas. Pero el contentamiento es un aprendizaje. Y como aprendizaje, ¿de quién depende? De nuestra capacidad de aprendizaje. Algunos estudiosos de la conducta humana hablan de que el ser humano tiene múltiples inteligencias. Y una de esas inteligencias es la inteligencia emocional. Hoy algunos pedagogos están hablando de los nuevos desafíos en el siglo XXI post-COVID, de cuáles serían las competencias sobre las cuales se debe trabajar para desarrollar niños, ¿sí?, que puedan afrontar esta nueva realidad. Y una de esas competencias tiene que ver ahora con el desarrollo de la inteligencia emocional. Así que cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando también de inteligencia. Y cuando hablamos de contentamiento como una forma de aprendizaje, muy probablemente esto tenga que ver con nuestra inteligencia emocional. ¿Cómo afrontamos, cómo gestionamos la adversidad? ¿Cómo gestionamos y afrontamos los tiempos de crisis y de cambio? ¿Cómo lo hacemos? Y cuando hablamos de aprendizaje, entonces estoy recordando una famosa frase de una profesora del seminario, colega del seminario bíblico,
cuando enseña la materia de pedagogía. Ella siempre dice que para aprender hay que desaprender. Valdría la pena preguntarnos entonces si el contentamiento tiene que ver con nuestra capacidad de aprendizaje. ¿Qué deberíamos desaprender para aprender el contentamiento? Mientras el gozo es una virtud de Dios que opera y trabaja en el espíritu, en la espiritualidad del creyente, el contentamiento tiene que ver con nuestra salud emocional. Y esto tiene que ver con el aprendizaje, cómo nosotros gestionamos los tiempos de crisis emocionalmente. En segundo lugar, vemos también que en ese proceso de aprender el contentamiento, el apóstol Pablo dice o nos da a entender que el contentamiento, al ser un aprendizaje, depende de nuestra inteligencia emocional. Esta mañana en la primera celebración reflexionábamos sobre la diferencia entre emociones y sentimientos. A veces se toman como algo muy indistintamente, se toma como sinónimos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo decir esto: yo no temeré porque el Señor está conmigo. ¿Y cuántos decimos amén? Pero nos ladra un perro al lado y uno dice: ¡sangre de Cristo! Es decir, reaccionamos, ¿no? ¿Sí? Es un instinto, ¿no? Es algo como hormonal. Esa es la emocionalidad, ¿cierto? Pero después de esa mala experiencia, ¿qué tal si uno comienza a creer que todos los perros son rabiosos y salvajes y quieren devorar mi lindo pernil? Entonces yo no salgo de la casa porque como ahora hay muchos perritos en las calles, ahora uno va al parque y uno no sabe si es para perritos o es para niños. A veces mi hija me dice: papi, pero ¿cuál es nuestro espacio? Cuando la llevo al parque. Porque hay que estar cuidadoso, y más aún porque hay personas que no tienen todavía el cuidado de creer que su perro no puede lanzar un ataque, ¿no? Y no le ponen bozal. Entonces ahora uno debe andar con los niños en el parque así. Pero ¿qué tal si después de esa mala experiencia comenzamos a pensar que no, todos los perros son rabiosos, y uno se queda en la casa y uno está allí lleno de temor? De pronto quiere salir a la calle, pero un perro se devuelve a la distancia y otra vez se mete a su casa, y eso ya no es tan normal, ¿cierto? Es que una cosa es reaccionar emocionalmente y otra cosa es tomar decisiones, ¿sí? Otra cosa es interpretar esas emociones con pensamientos conscientes y poder desarrollar ciertos sentimientos. Una psicóloga con la que conversé esta mañana me decía: pastor, en realidad la cosa es simple. Las emociones son reacciones y los sentimientos son decisiones. Entonces, ¿de qué nos está hablando el apóstol Pablo? ¿De emociones? ¿O de la capacidad o del aprendizaje que tiene el creyente para poder llegar a estar en ese estado de contentamiento? ¿A qué hará referencia el apóstol Pablo? Efectivamente, el contentamiento tiene que ver con eso, con esas decisiones, con ese aprendizaje, con esa interpretación que uno hace desde su emocionalidad frente a las circunstancias y la forma como lo asume. Cuando uno revisa también en el original la palabra contentamiento, hay algo interesante allí, porque la palabra es autoarqués. Auto siempre tiene que ver con uno. No, auto tiene que ver con nuestro yo, por ejemplo. Y una traducción un poco literal podría decir algo como: he aprendido a estar autosuficiente, y eso es literal. Pero en el contexto da a entender como: he aprendido a estar satisfecho. He aprendido a estar satisfecho. Y nótese que la palabra aprender
¿sí? Está repitiéndose en la lectura que hicimos. Entonces, no solamente se trata de aprender, desarrollar aprendizaje, sino aprender qué cosa. Entonces, he aprendido a estar satisfecho cualquiera sea mi situación. Y cuando llego a esta conclusión, he aprendido a estar satisfecho, en mi mente está ocurriendo un ruido, porque inmediatamente viene otra palabra que me genera a mí personalmente ruido, que se llama conformismo. Y entonces tengo que pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estar satisfecho y estar conforme? Ya sé que gozo viene de Dios, ya sé que contentamiento depende de mi aprendizaje. ¿Amén? ¿Me hice entender? ¿O estamos todavía en la casa? Pero si contentamiento es aprender a estar satisfecho, ¿esto es estar conforme? Veamos en un párrafo, en una oración, cuál es la diferencia entre contentamiento y conformismo, o estar satisfecho y estar conforme. El contentamiento es aceptación de la realidad y uno la acepta con esperanza. Hoy tengo pavo horneado, mañana tengo aguapanela con miga de pan, amén. Tengo dos opciones, me quejo o acepto mi realidad. ¿Sí? Acepto mi realidad. Y aceptar la realidad significa, bueno, gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de sentarnos a la mesa, con la esperanza de que en realidad esto tan solo es algo pasajero. Ese no es mi futuro. Tengo la esperanza de cambio. Pero otra cosa es, bueno, tocó comer aguapanela con miga de pan. ¿Qué más hacemos? La vida es así. Nadie me quiere, todos me odian. ¿Qué vamos a hacer? Siempre hemos sido una familia de fracasos. Entonces, conmigo no cambiará la historia. Seguiremos así. Conformismo. Y es la resignación con la realidad. Pero peor aún, uno se resigna en realidad porque tiene miedo al fracaso. Miedo a levantarse, miedo a intentar salir adelante. Porque eso ni para qué hacerlo, ¿no? O también tiene que ver con la frustración al cambio. Es decir, una mala experiencia en el pasado que lo he vuelto norma en mi mente. Por lo tanto, aprender a estar satisfecho no necesariamente es estar conforme. Contentamiento es aceptación. Esta es nuestra realidad. ¿Qué vamos a hacer? Entramos a la nueva normalidad. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer ajustes, bien, pero la fuente de nuestra esperanza nos permite poder gestionar, poder asumir de forma saludable el cambio. O la otra es conformarse. No sé si me hago entender ahora en la diferencia entre estar satisfecho, contentamiento y conformismo. El conformismo está motivado por el miedo. El conformismo tiene que ver con esa resignación, sentimiento negativo. Eso es como en la relación de pareja cuando la otra persona tiene la esperanza. Yo tengo la esperanza que mi esposa cambie. Yo tengo la esperanza que mi esposo cambie. Y uno comienza a recordar esas palabras cuando éramos novios, ¿no? Yo sé que voy a cambiar. Y uno, sí, yo también sé que vas a cambiar. Porque así es el amor. Pero hay un punto en el cual en la relación de pareja que nos damos cuenta de la realidad. Él no ha cambiado. Ella no ha cambiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algunos dicen, ya me tocó este esposo. Ni modos. Gracias Señor por mi esposo. Pues me tocó, ¿qué más hago? Gracias Señor por mi esposa. Me tocó, ¿qué más hago? ¿Eso qué es? Resignación. Pero otra cosa es la aceptación. Sí, efectivamente sí. Mi esposo es una joyita de Dios. Gloria a Dios.
Sí, efectivamente sí, mi esposa tiene unas debilidades de carácter, pero yo sé que ella va a cambiar con mi ayuda. Es diferente, ¿no? Hay una aceptación positiva de la realidad y hay esperanza de cambio, porque es más fácil resignarse, juzgar, amargarse, qué sé yo, pero cuán difícil es aceptar a las personas como son y entender que todos estamos aquí en la comunidad de Dios para ayudarnos. Pero también cuando formamos un hogar, todos estamos en la comunidad de Dios, la primera institución divina, también para ayudarnos. Y el apóstol Pablo, en relación a sus circunstancias, él aprendió a estar satisfecho, es decir, a aceptar su realidad. Y creo que por allí también vino el don y la virtud del gozo de Dios en su corazón. Porque recordemos que él escribe esta carta ¿desde dónde? Desde la cárcel. Tal vez podría estar amargado diciendo, eso me pasa por ser fiel a Dios. Es que cuando uno es bueno le caen encima. Bueno, me doy cuenta que no solamente sucede en Colombia, también sucedió allá en Macedonia. Pero él parece que tomó o desarrolló un aprendizaje en el sentido de que aunque estaba preso con la libertad, digamos, limitada, él se gozaba porque el evangelio como quiera era predicado. O sea que la meta de Dios se estaba cumpliendo. Hay sentimientos y hay pensamientos que nos bloquean y no nos permiten ver que aunque las circunstancias son adversas, Dios tiene el control. Que aunque las circunstancias son adversas, Dios está obrando. Pero los sentimientos negativos, pensamientos tóxicos nos bloquean y no nos permiten poder desarrollar esa actitud de aprendizaje. No es tanto por qué me sucede esto a mí, sino, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con esto? ¿A qué me estás desafiando? ¿A qué me estás llamando al permitirme pasar por este valle de oscuridad? Y eso tiene que ver con aprendizaje. ¿Qué tenemos que desaprender para aprender? ¿Qué hay que desaprender de uno para aprender algo de lo que Dios nos quiere mostrar o enseñar? Número 3. Así las cosas, no podríamos pensar que si contentamiento es capacidad de aprendizaje, tampoco podríamos caer en esa idea de que somos superpoderosos. Porque al fin y al cabo la fuerza de voluntad tiene límite. Por lo tanto necesitamos una fuente de inspiración externa a nosotros. Y esa fuente, en el caso del apóstol Pablo, venía ¿de dónde? Venía de la vida de Jesús. Por eso este tercer punto, veámoslo. El contentamiento, según Pablo, tiene como fuente de inspiración la empatía con Cristo. La segunda parte de este versículo, todo lo puedo. ¿Qué es todo lo puedo? Que puedo aprender el contentamiento, cualquiera sea la situación, que puedo aprender a estar satisfecho, cualquiera sea la situación. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo. ¿Qué es? Eso. Pero él no lo puede solo. Él necesita un ayo, él necesita un paidagogos, él necesita a alguien que le enseñe, porque aprendizajes, ¿sí o no, profesora? Aprendizaje implica la relación entre un maestro y un estudiante, o entre un maestro y un discípulo. Por lo tanto, no hay que perder de vista que para el apóstol Pablo, Cristo, su vida, se convirtió en la fuente de inspiración para desarrollar ese aprendizaje. Se dice que la primera escuela es ¿cuál? El hogar. En el hogar es donde se aprenden las primeras lecciones. ¿Sí? En el hogar es donde se aprende a hablar. Algunos niños aprenden a hablar, las primeras palabras son malas palabras, depende. O algunos niños aprenden con sus primeras palabras las buenas palabras, ¿cierto? Una vez le escuché
a nuestra niña decir, pailas. Yo quedé como, ¿qué dijiste? Pailas. Yo le expliqué, no. Esa palabra no, eso no se dice. Papi, pero ¿y tú la dices? Bueno, entonces usemos mejor esta palabra. Y una vez, no sé por qué se me salió escuetamente, pailas. Papi, esa palabra no se dice. Los niños aprenden lo que ven. Es decir que en el aprendizaje hay una ley de aprendizaje que tiene que ver con la imitación. Hace 2 semanas estaba enseñando en un seminario, de teología, post instituto bíblico, con pastores de varias naciones, virtual obviamente, intensivo, de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana, 10:30 de la mañana, 71 estudiantes, obviamente entre 2 profes, uno de ellos era yo. Y bueno, dimos la clase o la materia de hermenéutica avanzada, que con qué se come eso. Bueno, eso tiene que ver con la interpretación de los textos bíblicos, aplicando ciertos principios de exégesis bíblica. Y bueno, hicimos la evaluación, 2 semanas de jornada intensiva, hicimos la evaluación. Bueno, los estudiantes evalúan cómo les fue a los profes. Y un estudiante dijo, después de 2 semanas de ver esta materia con nosotros, dijo, bueno, profe, muy interesante todos los principios que nos están enseñando para interpretar la Biblia correctamente, pero sería bueno que para la próxima, para futuras ocasiones, cada paso lo ilustraran con un ejemplo. Y yo en mi mente dije, 2 semanas después, ¿qué hice? ¿Por qué no me lo dijo al inicio? Pero bueno, no había la oportunidad para decirlo escuetamente. Entonces me pensé en lo siguiente, oiga, verdad, cuán importante es que en esta materia, cuando la volvamos a planificar, por cada paso que vamos enseñando, demos un ejemplo. Porque en realidad nosotros aprendemos por el ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo para Pablo en ese proceso o en esa escuela o en esa carrera de aprender el contentamiento? ¿Cuál sería el ejemplo? Cristo, ¿cierto? Es decir que cuando hablamos de empatizar con Cristo, me estoy refiriendo a lo que el mismo apóstol Pablo escribió en la misma carta de Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Compartamos este sentimiento que también hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Y en este sentido el apóstol Pablo lo ha aprendido de su empatía con Cristo. Empatizar con Cristo en cada circunstancia. ¿Y qué es la empatía? Coloquialmente se dice que empatía es ponerse en los zapatos del otro. ¿Sí? ¿Alguna vez, a ver, ¿dónde están los esposos aquí? Levanten la mano, no los voy a acusar, tranquilo. ¿Pero alguna vez se ha puesto los zapatos de su esposa? ¿Sí? Una vez me paré de la cama con ese piso tan frío y solo encontré los zapaticos de mi esposa, así que tuve que ponérmelos y caminar al baño. Y como siempre nuestra hija prende la lámpara y dice, papi, ¿qué te pasa? Yo, nada. Qué cosa tan difícil es ponerse en los zapatos del otro. Pero eso es empatizar, ponerse en los zapatos del otro. ¿Alguien quiere los zapatos del pastor aquí? Eso ayuda mucho, porque cuando usted se los ponga, usted dirá, ay, pobrecito el pastor, voy a orar por él más bien. Ya no lo voy a juzgar tanto, voy a orar por él. Eso es importante, ponerse los zapatos del otro. Ahora, imagínese lo que es empatizar con Jesús. Ahora, la empatía es recíproca. Entonces imagínense Jesús colocándose los zapatos del apóstol.
Y el apóstol colocándose los zapatos de Jesús, empatía. Jesucristo dijo: vengan a mí los que están cargados y trabajados. Llevad mi yugo porque es fácil y ligera mi carga. Y cuando hace la mención de la palabra yugo, viene a mi mente la imagen de dos bueyes con un palo cruzado en sus lomos, amarrados. Es decir, enyugados. Perdonen los que son guardianes de la gramática castellana. Pero es como estar enyugados. Es decir, amarrados, ¿sí? Dos bueyes, imagínenlo en este momento. Yo sé que hace hambre, pero imagínenlo, ¿sí? Dos bueyes con el yugo encima, fijado en su lomo, y en la mitad un palo atravesado de forma perpendicular, con dos cuchillas para abrir el surco, abrir la tierra, es decir, arar la tierra y poder sembrar. Jesús está diciendo: lleven mi yugo, porque es ligero, es fácil, es bueno. ¿Y cuántos recordamos ese pasaje del Nuevo Testamento que nos habla del yugo desigual? ¿Y qué significa el yugo desigual? Los muchachos están ahora así: pastor, ¿qué significa? ¿Qué significa? Imagínense un güey bajito y otro alto. Eso es yugo desigual. El yugo está desnivelado. ¿Y sabe lo que implica un yugo desnivelado, no? Imagínense entonces hacer el surco así. Pobre sembrador con esos bueyes en yugo desigual. El yugo desigual tuerce el surco. El yugo desigual desvía. Pero Jesús está diciendo: señores, yo tengo un yugo fácil, un yugo ligero. Así que imagínense que un güey es Jesús y otro güey eres tú. Y llevando ese yugo de la vida, ese yugo se vuelve fácil, porque tú estás contando con el apoyo ¿de quién? Del Maestro. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes? El Señor nos dio un manual de vida. Iba a ser así, pero me di cuenta que es un celular. Pero lo que quiero decir es la Biblia, la palabra. El Señor es tan pedagogo que nos dio y nos dijo: David, mira, yo te voy a lanzar al mundo. ¿Sí? Lo que no me dijo era cómo, pero te voy a lanzar al mundo, te voy a traer al mundo. Sí, David, te voy a traer al mundo. ¿Sí? Y además de eso, te voy a dar un manual de vida. ¿Cómo se llama el manual de vida? La Biblia, la palabra de Dios. Pero Dios no era tan tonto como yo lo fui cuando enseñé esa materia en el ISUM. Porque Él dijo: mira, te voy a dar el manual de vida y por si acaso te voy a dar un ejemplo de ese manual, de cómo se aplica ese manual en la vida. Y ese ejemplo se llama Jesucristo, nuestro Señor. Así que Él nos puso a su Hijo como ejemplo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos llevado el yugo solo de la vida? Y hemos despreciado caminar al lado de Jesús. Jesús nos está diciendo a todos: mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Ponte a mi lado y te darás cuenta que mi yugo es fácil. Por lo tanto, si mi yugo es fácil, será una bendición, será más sencillo caminar por el camino de la vida. Empatizar con Jesús es eso. El apóstol Pablo empatiza con Jesús en cada una de sus circunstancias y aprende la forma como se llega a estar en ese contentamiento, cualquiera sea las circunstancias. ¿Qué debemos desaprender? ¿Y qué debemos aprender? ¿Cómo lo haría Jesús si estuviera en mi lugar? Eso es empatía. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Es Jesús tu maestro de vida? Muchos de nosotros tenemos modelos de vida.
el tío rico de la familia que nunca falta. Ay, yo quisiera tener la riqueza como él, se ha levantado así, éramos re pobres y mire cómo él sí prosperó. Todos tenemos un modelo de vida, un referente en la familia, ¿sí? Tal vez deberíamos desaprender eso y comenzar a decir, mi maestro de vida es Jesús, de Él puedo aprender, porque si Él pasó lo que pasó y al final, como dice el capítulo 2 de Filipenses, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, así también si camino al lado de Él, es decir, si llevo su yugo, entonces también Dios se encargará de mostrar su gloria sobre mí. ¿Qué debemos desaprender y qué deberíamos aprender? Ahora, ¿qué deberíamos desaprender de nosotros y a quién o de quién deberíamos aprender? Creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que yo puedo aprender a estar contento cualquiera sea la circunstancia, teniendo a Jesús como mi maestro de vida. ¿Cuántos decimos amén? Que el Señor bendiga esta palabra. Quiero concluir con lo siguiente, veamos en pantalla. Enfrentemos la realidad con contentamiento, no con resignación. En cualquier situación, Jesucristo es nuestra fuente de inspiración y fortaleza para aprender y crecer con alegría y con gratitud con Dios. Y también, muy importante, gratitud y alegría ¿con quién? Con la gente con la que uno vive, con la gente que nos rodea. Si lo hacemos así, si Jesús es nuestro maestro de vida, habrán personas que nos van a preguntar, oye, ¿tú qué te hiciste? ¿Tú qué te hiciste? Y vamos a responder, no me hice ninguna cirugía por si acaso. Es que yo tengo un maestro de vida, yo le aprendo al Señor. De Él estoy aprendiendo cómo llevar el yugo o caminar en el camino de la vida. Él es nuestra fuente de esperanza y de Él podemos aprender todas las cosas, aún estar satisfecho. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Los que están en redes sociales, si esta palabra te bendijo, no olvides darle un me gusta, pero también muy importante, déjanos un testimonio debajo de la transmisión. Queremos conocer cómo te bendice esta palabra.